Bien, en este video vamos a explicar la simplificación de expresiones donde aparecen funciones trigonométricas. Es importante dominar estas 8 identidades fundamentales. Recuerde que esta de aquí, la f, sale de la ecuación de la circunferencia unitaria. Recuerde que en la circunferencia unitaria la x es coseno de z y la y es seno de z, pero como está en el cuadrado, entonces va al cuadrado aquí a ambos lados, de manera que se forma esa identidad llamada identidad pitagórica. Es fundamental, se usa mucho. Las otras pues son la recíproca de cosecante o de seno, una es la recíproca de la otra, cotangente es la recíproca de tangente y viceversa. Secante es la recíproca de coseno y viceversa. Tangente es seno sobre coseno, y entonces al cotangente ser recíproca pues es coseno sobre seno. Y estas de acá que salen dividiendo entre seno cuadrado y coseno cuadrado. Vamos a pasar ahora a ver unos ejemplos donde vamos a hacer uso de estas identidades fundamentales. En este primer caso tenemos una suma al cuadrado. Aplicamos el hecho de que a más b a la 2 es igual a la 2 más 2ab más b a la 2. Y también tenemos que hacer uso de la identidad pitagórica, así que aquí va a quedar de esta manera. Cuando usted expande, nos va a quedar ahora la parte seno cuadrado más coseno cuadrado, estas dos que se están sumando, eso es 1. Eso es 1, de manera que al final vamos a obtener como resultado 2 seno de z por coseno de z más 3. Esta sería la respuesta a ese primer ejemplo. En la parte B, aquí aplicamos la idea de factor común. Factor común es lo que se repite, y aquí vemos que se está repitiendo el seno de z. Va fuera de un paréntesis y nos va a quedar dentro de paréntesis seno cuadrado de z más coseno cuadrado de z. Nuevamente aquí tenemos la pitagórica, que esa es 1, y aquí terminamos como seno de z. En esta parte C observamos que todos los términos tienen seno, así que seno de z es el factor común, y dentro va a quedar 2 coseno cuadrado de z menos coseno de z menos 3. Ahora aquí nos quedaron 3 términos. Esto es un trinomio de la forma ax a la 2 más bx más c. Esa es la misma idea que si usted tuviese allá en precálculo, le decían factorizar 2x a la 2 menos x menos 3. Entonces esto rompe en dos paréntesis, y en un paréntesis va a escribir x, en el otro 2x. Como tiene un coeficiente aquí, multiplicamos 2 por 3, me da 6. Los signos, el primer signo que escojo es este que está aquí, negativo, y el segundo signo sale de la multiplicación de estos dos, va a ser positivo. Menos por menos es más. Dos números que multiplicados den 6 y restado me den 1, entonces serían 3 y 2. Esto significa que la multiplicación de estos números aquí afuera debe dar negativo 3. Eso me obliga a colocar aquí negativo 3 porque aquí al frente hay un 1. Y además aquí me debe dar positivo 2. Y eso me obliga a colocar aquí positivo 2. Y ahí está la factorización. Entonces, usando esa factorización, aquí en el paréntesis que tenemos nos va a quedar seno de z que multiplica a x, pero x está haciendo las veces de coseno, sería coseno de z más 2 multiplicado por 2 coseno de z menos 3. Y aquí tenemos la respuesta de esa parte C. En la parte D, todo se puede escribir en términos de seno y coseno, así que aquí vamos a dejar coseno de z quieto, porque lo que voy a hacer es a escribir todo en términos de seno y coseno. Aquí tenemos una multiplicación y el resultado de esa multiplicación es seno cuadrado sobre coseno de z. Ahora nos quedó una suma.
Para sumar debemos buscar el común denominador. Es decir, yo puedo escribir aquí coseno de z para que quede el mismo denominador, pero también lo escribo en la parte de arriba. Es decir, multiplico arriba y abajo por coseno de z y entonces nos está quedando coseno cuadrado de z más seno cuadrado de z sobre coseno de z. Arriba tenemos un 1, tenemos 1 sobre coseno de z y esto es la identidad pitagórica, esto es equivalente a secante de z, que sería mi respuesta. Ok, vamos a ver ahora otro par de ejemplos. Acá tenemos otro. Entonces aquí aplicamos la idea de suma de fracciones con distinto denominador. Entonces aquí es como si se multiplicase cruzado. 1 me va a dar 1 más seno de z menos, ojo que aquí hay que escribir paréntesis, por 1 menos seno de z sobre la multiplicación de los paréntesis, 1 menos seno de z por 1 más seno de z. En la parte de abajo tengo una suma por una diferencia, da una diferencia de cuadrado, es decir, va a dar 1 menos seno al cuadrado de z. Y en la parte de arriba simplemente es distribuir el signo menos y nos queda esto que tenemos aquí. El 1 y el 1 se van a cancelar y me queda seno de z más seno de z daría 2 seno de z sobre 1 menos seno cuadrado. De la pitagórica, recuerde que esto de la pitagórica, esto es lo mismo que coseno cuadrado de z. ¿Ya? De la pitagórica sale eso. Entonces, sustituyendo ese valor, nos va a quedar coseno cuadrado de z. Podría dejarse la respuesta ahí si no nos piden más nada. O quizás podemos hacer uso, se podría dejar aquí, o quizás hacer uso de las identidades y escribir coseno cuadrado como coseno abajo por 1 sobre coseno. ¿Ya? Esto me da lo mismo. Ahora, seno sobre coseno, esto es equivalente a decir 2 tangente de z por secante de z. Esta sería otra respuesta en términos de tangente y secante. Se podría dejar aquí o se podría dejar acá. La idea es jugar con estas identidades fundamentales. En el ejercicio F tenemos una suma al cubo, una suma de cubos. Una suma de cubos se factoriza como seno de z más coseno de z, el primero con suma, y después aquí va el cuadrado del primero. Si es más es que es menos, la multiplicación de ellos, seno de z por coseno de z, más coseno cuadrado de z. Ahora vemos qué identidad podemos aplicar. Nuevamente aquí tengo seno cuadrado y acá abajo tengo coseno cuadrado, eso me da 1 menos seno de z por coseno de z, se queda quietecito. Y ahí pues tendría que distribuir. Me olvidé del denominador. Bueno, esto le falta el denominador, déjame el denominador, sería seno de z más coseno de z. ¿Cierto? Ahora seno de z más coseno de z se cancelan y la respuesta final sería 1 menos seno de z por coseno de z. Aquí no coloqué el denominador en la parte de arriba porque no tenía el espacio. Pero el denominador este debe seguir aquí en la parte, aquí debe ir sobre el denominador. Sigamos aquí con la parte G. Tenemos cosecante, tenemos cotangente. La estrategia es que todo se puede escribir en términos de senos y cosenos. Cosecante es 1 sobre seno. Sobre, aquí va a quedar ahora, coseno se queda quieto porque voy a escribir todo en términos de seno y coseno. Cotangente es coseno sobre seno de z. Este tipo de ejercicio ya lo habíamos trabajado en precálculo en matemática 121. Esta es una ecuación de tipo compleja, una fracción compleja que se le llama.
Si miramos los denominadores, tenemos seno arriba y tenemos seno acá abajo, entonces vamos a multiplicar todo arriba por seno y todo acá abajo por seno. Déjame poner un paréntesis acá y un paréntesis acá arriba. Entonces el resultado cuando yo multiplico es seno de z por 1 me da seno de z, más 2 por 1 aquí me da 2, y este seno de z que está aquí se va a cancelar con este que está acá. ¿Ya? Aquí este se cancela con el que está afuera, pero acá como este 1 no tiene denominador, pues va a quedar seno de z. Y en la parte de abajo hacemos lo mismo, me va a quedar coseno de z por seno de z, porque ese no tiene denominador. Aquí este seno se va a cancelar con el que está afuera y me va a quedar 2 coseno de z. ¿Qué podemos hacer abajo ahora? Déjame escribir, esto es equivalente. Abajo ahora puedo sacar factor común, que se está repitiendo el coseno de z. Se está repitiendo el coseno de z. Y entonces nos va a quedar seno de z más 2. Seno de z más 2 arriba y seno de z más 2 abajo se cancela. Y entonces me está quedando 1. Esto va a ser equivalente. Arriba me está quedando 1 sobre coseno de z, que es lo mismo que secante de z. Y esta sería la respuesta. La parte G, la parte H es parecida a este ejercicio, así que no lo voy a mirar. Todo se debe escribir en términos de senos y cosenos, pero se trabaja de forma separada. Esta como si fuese una parte y esta de acá otra parte, y hay que tener cuidado con el signo menos, porque ese menos va a afectar a todo lo de la derecha. En el ejercicio I, aquí hay que recordar de precálculo de la factorización. Ese ejercicio es parecido a como si tuviésemos, voy a escribirlo acá en la parte de arriba, como si tuviésemos 2x a la 2 menos 5x más 3. ¿Cómo se factoriza esto? Bueno, esto es, multiplico 2 por 3, como ya dije, 2 por 3 son 6, los signos van menos y menos por más son menos. Menos por más es menos, así que dos números que multiplicado me den 6 y sumado me den 5. Dos números que multiplicado me den 6 y sumado me den 5 son 3 y 2. 3 y 2. El mayor siempre lo escribo primero. Eso significa que los de aquí afuera me tienen que dar negativo 3 y los de aquí adentro me tienen que dar negativo 2. Como aquí tengo 2x a la 2, entonces voy a escribir 2x aquí y aquí va x. De manera que aquí va menos 3 y aquí va menos 1. Para que me dé el menos 2 y para que afuera me dé menos 3. Aplicando eso en nuestro ejercicio que tenemos en el numerador, nos va a quedar que la parte de arriba es seno de z menos 1, seno de z menos 1, multiplicado por 2 seno de z, 2 seno de z menos 3, dividido entre seno de z menos 1. El denominador y este factor son iguales, se cancela, y al final nos va a quedar simplemente, nos va a quedar 2 seno de z menos 3. Esta sería mi respuesta. Este ejercicio no lo voy a hacer tampoco porque este es parecido al I, y ahí usted debe pensar en que eso se le parece. Voy a escribirlo acá. Usted debe pensar a 3x a la 2 más x menos 2. ¿Usted cómo hace para factorizar ese trinomio? Bueno, ya ahí pues usted lo pensará y trabajará esos dos ejercicios. Aquí tenemos, simplifique y escriba la expresión en términos de la expresión trigonométrica indicada. Quieren que solamente quede, que solamente deje seno de z. Entonces, si yo multiplico esto, tengo una resta por una suma, sabiendo que esto lo vimos ya. Una resta por una suma me da una diferencia de cuadrados. Entonces, aplicado eso en este ejercicio, nos va a quedar seno cuadrado de z menos coseno cuadrado de z. Y como solamente puede quedar seno, entonces debo cambiar este coseno. Recuerde de la pitagórica que coseno cuadrado va a ser 1 menos seno cuadrado. Ahora destruimos el paréntesis aplicando la propiedad distributiva
y nos queda menos 1 más seno cuadrado de z. Seno cuadrado más seno cuadrado son 2 seno cuadrado de z menos 1. Y aquí en esta expresión solamente tenemos seno de z y tenemos lo demás constante, así que no hay problema. Esta sería la respuesta. En la parte B me piden solamente en términos de coseno. Entonces recuerde que todo se puede escribir en términos de senos y cosenos en un principio, pero aquí yo veo fácilmente que el seno de z se podría factorizar. Esa podría ser una posibilidad. O lo otro lo dejo así. Vamos a ver seno a la 4. Esto es lo que aparece aquí. Cotangente es coseno sobre seno multiplicado por seno de z. Seno de z y seno de z se cancelan y me queda coseno de z. Ya este no tengo por qué cambiarlo porque me están pidiendo en términos de él. Seno a la 4 debo pensarlo como, déjame escribirlo acá, esto va a ser equivalente a seno al cuadrado de z y un cuadrado afuera. Eso es como si estuvieras aplicando x a la 4. X a la 4 es lo mismo que x elevado a la 2 elevado a la 2. Esa propiedad de los exponentes. Más coseno de z. Ahora, seno cuadrado, por la pitagórica se puede cambiar por 1 menos coseno cuadrado de z más coseno de z. Ahora debemos cambiar o expandir eso que tenemos ahí. Esta diferencia al cuadrado me va a dar cuadrado del primero menos 2 veces el primero por el segundo más cuadrado del segundo, es decir, coseno a la 4z más coseno de z. Y vamos a terminar como que 1, bueno, y ahí no se puede hacer más nada porque este es cuadrado y este es coseno de z lineal, este a la 4, ya, esa sería la respuesta. Aquí no se puede hacer más nada. De pronto ordenarlo un poquito, pero tampoco tiene ningún sentido, así que vamos a dejarlo ahí. Eso quedaría así como está. Vamos a ver el último que tenemos aquí abajo. Secante cuadrado me dicen en términos de tangente. Lo único que debe quedar es tangente. Tangente de z. Tangente de z. Entonces recuerde que voy a escribir acá de seno cuadrado de z más coseno cuadrado de z. Si usted quiere cambiar secante, entonces vamos a dividir todo esto entre secante es coseno. Vamos a dividir todo entre coseno cuadrado, esto entre coseno cuadrado, esto aquí entre coseno cuadrado. Y me queda que esta parte de aquí es secante, secante cuadrado de z. Así que secante cuadrado de z, este es 1 más tangente cuadrado de z. Más, en paréntesis, 1 más tangente de z, todo esto a la 2. Ahora, ya eso está en términos de tangente, como se quería. Lo que puedes hacer es expandir para simplificar un poquito. Entonces nos va a quedar 1 más tangente cuadrado de z más 1 más 2 tangente de z más tangente cuadrado de z. Y esto es equivalente a, aquí tengo un cuadrado y aquí tengo un cuadrado, me van a dar 2. 1 más 1 me da 2. Así que me va a quedar 2 más 2 tangente de z más 2 tangente al cuadrado de z. Lo puedo dejar ahí. O si quiere puede factorizar el 2, pero bueno, ya eso son cuestiones de gusto. Y yo creo que hasta aquí podría dejar, porque acá empieza la 7.2. Muchas gracias por su atención. Voy a dejarlos hasta aquí.